blow that piece of junk out of the sky! Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este programa. Estamos hablando de 28 Days Later, o mejor conocida como 28 días después, o Exterminio, que creo que así fue como se llamó aquí en México, porque tengo la vaga sensación de que se llamaba Exterminio, pero como que ya no la encontré así en ningún lado. Sí, Sí, ¿no? En español fue así, eso raro, ajá. Sí. En el cine así se estrenó. Sí, entonces, pues Exterminio. En la primera parte, pues les estuvimos dando muchos datos de la producción, de cómo se filmó, de Danny Boyle, de Alex Garland, el escritor, y pues estuvo como muy, muy interesante en esa parte. Y ahorita ya vamos a hablar de la película en sí, de pues cómo ha envejecido durante estos 20 años, que la verdad hemos hablado muy bien de cómo se filmó en sus limitaciones y cómo ahora podemos como apreciar muchísimo del trabajo que se hizo detrás de cámaras. Pero Uriel, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia al ver esta cinta y pues qué fue lo que te causó cuando la viste por primera vez y pues ahorita si la volviste a revisar, cómo te dejó? Fíjate que justo eso que hablábamos, de que como que estos zombies eran muy modernos, ¿no? De que realmente se sentía una amenaza muy fuerte, ¿no? Y muy aterradora, porque, pues sí, ¿no? O sea, es un enjambre de monstruos que te corretean por todos lados, ¿no? Entonces, esa como intensidad emocional, ¿no? Que se siente de que ay, o sea, no hay escapatoria, ¿no? Básicamente, y no tienes tu arsenal de municiones, ¿no? Para defenderte. Entonces, esa época, no recuerdo si vi esta primero o la de Amanecer de los Muertos, o cuál, de este estilo, pero esta La del Amanecer fue después, 2 años, creo. Ah, ok. No, entonces yo creo que sí fue. Y pues sí, te digo, o sea, fue muy novedoso para mí, el concepto tradicional que tenía de los zombies. Y pues sí, fue muy, digo, no, obviamente no me espantó, ¿no? O sea, hello, claro que estas cosas no me espantan a mí. No me acuerdo, fíjate si la vi en el cine. Pues yo sí. Bueno, buena pregunta, ¿eh? No recuerdo si la vi en el cine porque justo no ubico cuál vi primero, entonces a lo mejor fue igual, ¿no? De que la vi después en Blockbuster o algo así, porque sí, no te sé decir exactamente cuál vi primero, pero me gustaba mucho, o sea, esa época de que fue el boom de los zombies, ¿no? Y ese tipo de representación, pues me gustaba mucho, me gusta mucho, ¿no? Entonces, sí, el momento que sí recuerdo es que cuando la vi, pues me fascinó sobre todo como alguien también mencionaba, ¿no? El inicio, ¿no? Que se ve toda desolada la ciudad, así, ¿no? O sea, te involucra en el ambiente, ¿no? Muy eficientemente, o sea, te plantea el panorama, ¿no? De que esto es tal cual, ¿no? Un apocalipsis zombie y, y no hay esperanza, ¿no? Básicamente, al menos así a primera vista, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho esa parte. Y luego ya cuando ves que se enfrenta a los zombies la primera vez, ¿no? Pues está súper poderosa, ¿no? Entonces, pues sí, me gustó mucho. Y luego también algo que es muy común, ¿no? En estas películas, es ver bueno, la amenaza es esa, ¿no? Pero la cosa bien horrible es ver la naturaleza de la humanidad, ¿no? Que básicamente es horrible, ¿no? Es saca lo peor de uno en vez de lo mejor y pues es común que los humanos que te topes en el camino, pues la gran mayoría suelen ser antagonistas, ¿no? Entonces, la verdad esta película, pues ahora sí que agarra esos conceptos y todos los maneja muy padre. Y pues digo, en ese momento y ahorita que, digo, no la pude ver otra vez, pero le di clic al resumen y pues sí, ¿no? O sea, la verdad es muy buena experiencia, bueno, buena entre comillas, ¿no? O sea, es muy padre. Me gustó mucho el concepto y pues hasta la altura, hasta estas fechas, pues me gusta mucho ese manejo que le dan de ese tipo de cintas. Digo, nada más como dato curioso, ese año del boom de los zombies también se estrenaba Resident Evil, la primera, la más mejorcita lograda, pero... La más mejor la de única todas. decente de esa terrible. Yo me sigo sorprendiendo que creo que he visto, si no todas, una gran parte de esas películas y no sé por qué. Dios mío, ¿por qué? No tengo idea. De hecho, la de Resident Evil se estrenó un mes antes aquí en México que la de Exterminio.
Entonces yo creo que también fue una cuestión de, por eso, porque al parecer aquí en México tuvo muy buena aceptación, o sea, a nivel mundial, pero creo que aquí en México tuvo muy buena aceptación esta película, pero yo creo que fue como por este mismo jale de la película de Resident Evil, como que dijeron, es otra de zombies, y por eso creo que aquí en México tuvo muy buena aceptación esta de Exterminio. Sí, aquí se estrenó es que también se estrenó muy tarde, porque la película se estrena el 1 de noviembre del 2002 en Estados Unidos, o bueno, en el mundo, y aquí llega, parece ser que el 15 de agosto del 2003. Entonces llegó, pues básicamente casi un año después esta película. Benditos tiempos cuando no se estrenaban simultáneamente a nivel mundial, ¿no? Que teníamos de esperar ¿sabes qué? un año casi. Yo creo que antes se estrenaban, creo que en esa época se estrenaban con meses de diferencia, pero yo creo que más bien Exterminio la catalogaban como muy cine de arte. Entonces, pues por eso fue como, no, un año después, vaya. Y eso yo creo, hasta te firmo, que fue porque tuvo éxito Resident Evil, que quien la haya comprado dijo, ahorita está la ola, vámonos a agarrar. Y pues les fue bien por eso, ¿no? Visionarios. Sí, claro, y no lo dudas, ¿no? No lo dudas porque la verdad, como decía Melvin, la verdad es que sí, o sea, venía este boom de Resident Evil, el videojuego. Sale la película, que no tiene nada que ver con el videojuego, pero llega este sucesor espiritual que es Exterminio, que tiene muchísimo más terror que las películas de Resident Evil, que es más semejante al videojuego. Entonces yo creo que por eso ahí la gente como conectó súper bien de este vacío que dejó Resident Evil, la primera, que tiene nada de zombies, y esta que tiene más parecido a zombies. Sí, exacto. Esto es cierto. Ay, pero... Ay, en esa peli. Sí. Es que no, yo todavía no supero que sí he visto casi todas las de Resident Evil. Y aparte son horribles. Pues habrá aniversario. No. Oh, no. No. Las he visto, pero no las pienso volver a ver. Son de las cosas que espero olvidar eventualmente. De hecho, ¿cuántos son? ¿Como 7? 8. ¿8? Dios. 8. No manches. Se atreven. Yo la verdad tengo el deshonor de haber visto 3. Yo creo que yo he visto como 5. Todas. Hijo, yo también he visto todas. ¿Por qué se hacen eso? Es que estoy diciendo que creo que la razón por las que he visto es porque siempre me invitaban a la premier. Entonces íbamos a ver a Mila y pues ya entrabas a las premieres. Bueno, no sé por qué. Ay, qué horror. Pero bueno, regresando a 28 días después o Exterminio. Justamente lo que decías, Uriel, es lo que a mí me gusta mucho de esta cinta, porque en general las películas de zombies, como bien dices, tienden a hacer eso. O sea, sí están los zombies, pero lo peor de todo este universo es la humanidad. No que existan estos seres que te comen, sino básicamente lo que eres capaz de hacer solo para sobrevivir. Que en el caso, por ejemplo, de Puente, de Rodrigo, ya dijo que va a hacer absolutamente nada, pero las personas que sí queremos sobrevivir, pues eso, de qué te atreverías, ¿no? De hacer o no hacer para seguir con vida, ¿no? Y creo que Exterminio es una de las películas que lo maneja de muchísima mejor forma, porque incluso ahora que la volví a ver, hasta se me hizo como un coming of age, como un crecimiento del personaje de madurez, porque empezamos con este joven que básicamente está solo en el mundo, que no sabe, que lo único que piensa ya que encuentra otros seres humanos es pues ir a ver a su madre y a su padre, ¿no? Encontrarles y ver que estén bien o que no estén bien, dependiendo. Y un poco la película se basa en que va a estar encontrando diferentes figuras paternas que lo van a estar guiando de una forma u otra en su crecimiento o madurez en el camino de aprender a sobrevivir. O sea, primero tenemos este joven que básicamente le dice, no, pues ya se fregó todo el mundo, pero bueno, vamos a buscar a tu madre y a tu padre. Luego encuentra a este señor que tiene una hija y que pues básicamente se vuelven en sí como una familia. De hecho, hay un momento en que está teniendo una pesadilla y el señor llega y le dice, ahí estás teniendo una pesadilla, despierta, y él le dice, no, gracias, papá. Entonces, como que están estas figuras paternas muy marcadas que luego ya llegamos con... Bueno, es Frank, es primero el señor con la hija.
que su hija creo que es Hannah. Y luego ya al final llegamos con el general Henry West, que es interpretado por el magnífico Christopher Eccleston, que yo no me acordaba, y fue así como, Christopher Eccleston, ¿qué haces aquí, amigo? Pero, y bueno, que al final del día empieza siendo como una figura paterna y pues termina siendo el villano, ¿no? Y básicamente el personaje de Cillian Murphy, que es Jim, tiene que al final encontrar su fuerza interior, su capacidad de sobrevivir, de imitar básicamente a los zombies para poder sobrevivir, salvar a las personas que quiere que ya se convirtieron en su familia y poder derrotar a este villano que básicamente está, pues, literalmente secuestra a 2 mujeres para hacerles cosas horribles porque sus soldados ya también son unos depravados y son horribles y así. Pues Entonces, creo que eso me parece como muy, muy interesante de la cinta, porque también habla de familias encontradas y creo que también a veces el tema de los zombies se da muy bien para eso, para ver, encontrarte con gente que no conocías y con las que al final del día vas a formar un vínculo y vas a luchar para que sobrevivan también junto contigo. Entonces, creo que todos estos Sí, temas los hace muy, muy bien la película. sí, fíjate, yo no los había pensado tanto hasta este rewatch y creo que porque pensé en un Cillian Murphy muy joven y lo vi como aquí, como crecer a lo largo de la peli y creo que, por eso creo que como que conecté desde ese lado. Y hay una parte, justo lo que mencionas, sí, de conectar como entre las relaciones humanas y la familia, y de hecho se está muy tan intencionado que en la escena donde está con los caballos, cuando están en las ruinas ahí, hablan como que todo se centra en eso, esa es la parte, y está como muy bonito, todo ese momento es como muy bonito, es muy onírico, pero salen de la pesadilla para estar en un sueño bonito. Y nada más creo que al final, sí, nada más, no es tanto que Jim imite a los zombies, sino más bien siento que ahí expresa su rabia, pero es como rabia buena y rabia mala. claro. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la película, yo creo que por eso está tan bien lograda, porque yo creo que en las películas de zombie muchas veces como que se olvida de estas pausas, que estas pausas que tiene la película, por ejemplo, cuando van en el coche o cuando se van riendo, cuando pasan por encima de en el túnel, Ah, en el ¿no? Como que supermercado también eso está en bonito. el supermercado, o sea, Mm, creo que eso es lo que hace esta película tan brillante, que hace que tenga como esos espacios de liberar, de relajar la tensión y realmente, como decían, o sea, realmente es una cuestión de, pues, búsqueda de esperanza, ¿no? O sea, al final yo creo que eso es lo que buscaban todos, ¿no? Malentendido, por ejemplo, por parte de los soldados, que es esta esperanza de procrear y satisfacer sus necesidades sexuales y bla, 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 porque eso es lo que debe de ser, ¿no? Y mientras la otra es una cuestión de buscar la esperanza de poder volver a tener paz, de volver a tener ese mundo que se había quedado atrás. Creo que es una de las cosas brillantes de esta película, que no sucede mucho en las películas de zombies, ni en las películas de género de terror, es tener estos momentos de relajación para poder conectar con los personajes, y no solamente conectar con los personajes, sino también como eh, darse cuenta que dentro de todo este mundo no todo está perdido, ¿no? Y creo que ese es el mensaje al final con este último final que dejaron en la película, es eso, de que hay esperanza, ¿no? Es un final esperanzador y yo creo que durante toda la película que se muestran estos momentos de todavía humanidad en los personajes, humanidad en Jim, humanidad en Hannah, en todos ellos, creo que es lo que hace que la película sea tan contundente, ¿no? A diferencia de muchas películas de zombie que son solamente como madrazos a lo loco, creo que esta película lo logra muy bien en ese sentido, ¿no? Como el entender, bueno, después del caos, y de hecho hay una frase que dice el, el general, que dice, de la infección, lo que había visto yo era de people killing people, ¿no? Y lo dice así, dice, pero 4 semanas antes también de la infección era lo que yo había experimentado, y 4 semanas antes también, y 4 semanas antes también, y por eso entiendes su forma de pensar en la vida, porque él
como vive en este mundo de violencia, que el simple hecho de ser soldado es de esta cuestión de represión, esta cuestión de orden, esta cuestión de violencia al final para ejercer el orden. Por eso ellos tenían esa forma de ver al mundo, ¿no? Por eso para ellos es, bueno, estos son casi cuerpos desechables y estas son personas con las que vamos a descargar y vamos a procrear para seguir continuando la humanidad. Entonces, yo creo que muestra de una manera muy bonita y de una manera muy bien cómo sería estar en esa situación, ¿no? De casos tan extremos de decir, ¿cómo puedes, a pesar de entre tanta oscuridad, seguir viendo esperanza o entre tanta luz, irte a la oscuridad solamente? Yo creo que eso es lo que muestra muy bien Danny Boyle y Alex Garland en su escritura en la película, ¿no? No, y aparte creo que ves muy claramente desde que aparecen los soldados que no son buenas personas, porque me acuerdo, o sea, ayer que la vi fue así como, wow, dijo algo muy racista, wow, eso es súper sexista, y luego, sí, es que son los malos. O sea, Claro. creo que Danny Boyle lo tiene muy claro desde el inicio y te está mostrando todas las banderas rojas para que no te caiga, o sea, no te tiene que caer de sorpresa que estos cuates, pues sí, te van a sacar una locura en cualquier minuto. Porque sí, efectivamente sabe básicamente qué partes de la humanidad quiere mostrar. Claro. Y de hecho, para remarcar justo lo que decía Melvin, sí tienes toda la razón, Melvin, de que al final Jim tiene que conectar con su rabia, pero un poco también me gusta porque tal vez en ese momento no se explora como tal, porque siento que tal vez es un tema que ya estamos tratando más ahorita 20 años después, pero hablamos justamente de la masculinidad tóxica, ¿no? Que obviamente está muy puesta en los soldados por todo el tratamiento entre ellos, o sea, cómo se molestan, cómo se hablan, todas las jerarquías, en este caso, sociales, pero bueno, también de la estructura misma del ejército, y bueno, también las conductas sexistas, donde está muy marcada también la masculinidad tóxica, pero un poco también me gusta porque o sea, me gusta cómo se explora, aunque no se explore como tal, porque el personaje principal, Jim, finalmente lo que está viendo son diferentes tipos de masculinidad y cómo él las va absorbiendo. Y al final sí tiene que conectar con esa masculinidad violenta, pero tiene que conectar con ella de una forma en que la tiene que saber controlar. No sé si me explico, o sea, porque tiene que usarla para entrar a esta fortaleza, para derrotar o matar a algunos zombies o huir de ellos o dejar que otros se mueran con los zombies, bueno, con los infectados, pero la tiene que al mismo tiempo que apagar ya que logra su objetivo y tiene que cambiar a otro tipo de perspectiva ya que está huyendo de nuevo. Entonces me gusta que es como él también cómo va absorbiendo este tipo de enseñanzas de los hombres que están a su alrededor y también tiene que definir un poco en qué hombre se quiere convertir. Y eso también como que me pareció muy interesante de la cinta porque al final del día es eso, o sea, es como qué decisiones tomamos. En este caso, creo de él es como qué decisiones tengo que tomar para ser el hombre que quiero ser. Y por eso el final, si hubiera terminado esta película con ellos estrellándose en la reja, creo que a mí me hubiera fallado mucho esta película. Porque qué bueno, o sea, qué bueno que sí replantearon y les dieron el presupuesto para terminarla de otra forma. Porque si nuestro personaje principal, si Jim no hubiera encontrado esa paz dentro de él, creo que se hubiera quedado muy seca. Por eso no me gustan ese tipo de finales como tan abruptos y descorazonadores también. Porque luego, por ejemplo, me acuerdo mucho de... Como La Niebla. La Niebla no la he visto, pero no sé si han visto The Descent, El Descenso. Sí. Sí. Que es como un final falso que se salva y luego es un final de, no, sigue atrapada y todo así como, o sea, como que no entiendo a dónde fue el crecimiento del personaje, o sea, y no me malentiendan, sé que puede haber finales tristes y puede haber finales desoladores, o sea, los acepto, pero si tu desarrollo de personaje es mi protagonista tiene que ir aprendiendo lecciones de cómo quiere ser como ser humano o como hombre, creo que si lo acabas estrellándose en una reja, pues como que
Va a estar un poco extraño. Si lo Fíjate, acabas con él en paz, con él mismo, en una toma donde él está sonriendo, dices, claro. ok, wow. O sea, Fíjate, yo creo que difiero contigo en algo, Edith. Yo creo que en la de Descenso funciona muy bien ese final, pero porque es una película de acción-terror. Creo que en esta película, como lo mencionas, efectivamente, si se hubiera quedado con ese final tan abrupto, tan desesperanzador, sí se hubiera quedado el personaje un poco chato de decir, bueno, entonces casi decir, los infectados y él son lo mismo, ¿no? Y creo que, pero está tan inteligentemente construido el personaje que por eso yo creo que en la Exterminio sí se hubiera sentido como un final fallido. Y en la otra ejemplo, como realmente son chingadazos al diestra y siniestra, pues no se siente tanto o sea, si regresas a esa cuestión desesperanzadora, dices, pues sí, pues, el plot twist del final. En esta creo que sí se hubiera quedado como muy vacía la película. Y creo que en eso tienes mucha razón. O sea, está mm, tan bellamente construido el personaje. Y digo, nada más para poner otro ejemplo también de la masculinidad, el soldado que cocina, que todos se burlan de él, ¿no? Mm, También es una cuestión ahí de que dices, sí. bueno, él porque a pesar de ser soldado, lo seguían menospreciando porque tenía este lado femenino bajo la perspectiva de ellos, ¿no? Entonces, sí, o sea, tienes muy cierto de que él fue viendo como estas cuestiones y decir, bueno, en algún momento tengo que convertirme en esto, pero saber hasta qué punto convertirme en ello, ¿no? O sea, hasta qué punto ujú. volverme salvaje o esta cuestión primitiva, pero aplicarla no de manera estúpida como los soldados, sino de una manera para preservar la paz y preservar la paz dentro de mi familia, por lo menos. Sí, de acuerdo. Y sabes qué también, o sea, sí tienes razón, o sea, en el descenso, pues es como, o sea, a mí lo que me molestó del descenso más bien es que te dicen que es un final feliz y luego te lo cambian porque todo era un sueño y todo así, Claro. eso es lo que me molesta. Pero Mm. y en este, el problema es que si se quedaba en la reja, es que Sí, te quedabas como en el, ¿salieron o no salieron? Y final abierto y todo así como, o sí, sea, claro. No, Ujú. o sea, es lo mismo, ¿no? Es como los sí, supercampeones ahí que ándale. Oliver, y las piernas, o sea, funciona en los supercampeones, pero si lo dejaras así en algún otro tipo de película, pues, o sea, no funciona porque se ha construido también las cosas como para poderlas dejar en esa cuestión tan abierta después de un momento de que el personaje cambió tanto, ¿no? Como fue el cambio de Jim, ¿no? No, y también qué padre que Danny Boyle decidió grabar esa escena final en 35, porque sí se siente, o sea, realmente mis ojos fue como respirar otra vez agua, no sé, respirar aire Sí. otra vez, porque, híjole, después de estar viendo esa horrible imagen que yo decía, Dios santísimo, es Ujú. que, digo, sí te acostumbras, y la verdad es que, querido público, esto ya es algo súper snob de mi parte, porque sí noto la calidad de la imagen y sí sé que está fea la imagen. Tal vez la mayoría de la gente dice, pues se ve un poco mejor, pero pues no sé ni por qué. Pero ya que yo empecé a ver la calidad del 35 dije, ay, no, gracias señor, porque ya me estaba estresando. Pero, Wow. Y funciona muy bien justo porque también los mismos personajes ya están en otra calidad mental, ya están justo como decíamos, en la Ajá, ajá. 100% esperanza de que no solo ya claro. vivieron, sino que hasta los pueden rescatar. No, y Entonces es también muy bueno. creo que uno de los elementos que no hemos tocado y creo que es súper importante dentro de la película es la edición. La edición A también ver, juega un Sí. papel bueno. importantísimo y de hecho me sorprende que no lo hayas dicho tú, Edith. Me concentro Sí. en la narrativa, me concentro en la narrativa. Todo La el verdad, tiempo pensé en ti en esa parte. yo pensé que lo ibas a sacar tú porque la realidad es que la edición en la película es una clase de cómo no editar una película. Hay tantos jump cuts que de verdad marea. O sea, hay momentos que te desorienta de la cantidad de jump cuts que funcionan evidentemente dentro de Que la película, ¿no? funcionan. Ajá. Funcionan muy bien porque todo el tiempo está desorientado y creo que es un elemento Ajá. más que utiliza Danny Boyle para poder acelerar la imagen a lo bestia, ¿no? Pero la edición, creo que por eso también el final respiras tanto, porque no es solamente la imagen, sino hasta los encuadres, la forma Ujú. como encuadras, ya no son estos encuadres chuecos, ya no son estos encuadres desde abajo con perspectivas súper forzadas, no, la edición también es súper limpia, súper Hollywood en ese sentido, mientras que toda la película llevas viendo una edición de que
por ejemplo, nada más poniendo como ejemplo, cuando están en el túnel, pasando con el coche y están cambiando la llanta, te desorientas de que de repente están apretando están apretando las tuercas de la llanta y hay un brinco hacia el otro lado de la llanta y parece como si fuera otra llanta la que estuvieran apretando y luego son cortes cerrados a ellos y luego los zombies y de repente dices, es que no sé ni siquiera dónde ya están los zombies, pero sabes que esto va a valer madres, ¿no? Entonces yo creo que lo hace muy bien en ese sentido Danny Boyle, de que hasta esa edición tan caótica ayuda en este sentido y se siente aún más que el final se sienta como este respiro completo, ¿no? En imagen, en encuadres, en edición, es una muy buena película. Es que lo que me gusta también eso de la edición es que sabe cuándo ser caótica. Porque el problema también de las películas que vinieron después de esta fue que ya pensaban que lo caótico tenía que ser caótico todo el tiempo. O sea, estaban tomando una taza de té. Sí te veo a ti, Bohemian Rhapsody. Y son literalmente 60 cortes. Y tú, amigos, estás tomando un té. No tengo que ver taza, cara, ojo, taza, agua, azúcar, taza. O sea, es como, no manchen, o sea, qué Edición fregados. de comercial. Sí, no, pero horrible. Y están platicando y todo así como, o sea, no. Y aquí lo que me gusta a mí mucho de la edición es que sí, ok, sí es caótica, estoy de acuerdo. De hecho, en esa específica escena, cuando ya arrancó el carro, yo dije, bueno, ¿ya qué hora lo arreglaron? O sea, yo no entendí. Y de repente ya estaban arriba y estaban, ya, vámonos. Claro. Entonces como, ¿what? Pero al final del día, como dices, funciona, porque en las escenas donde no tiene que ser tan caótica, no es tan caótica. Ya mencionabas, por ejemplo, el supermercado. O sea, estás viendo cómo está catando los vinos o los whiskies, no me acuerdo ahorita qué eran. Las manzanas. Cómo están oliendo las manzanas, ellas cómo están escogiendo el chocolate. O sea, sí, la edición se da sus tiempos de tal vez no ser tan caótica, de mostrar a los personajes sentir sus emociones, y eso es lo que la hace también tan efectiva. Y cuando tiene que ser caótica, es súper caótica. O sea, pero aún así, siento que no es tan caótica, por ejemplo, como lo va haciendo a veces Jason Bourne en su momento, porque al menos sabes más o menos qué está pasando. Y no, o sea, como que siento que no te está diciendo tienes que ver, o sea, descifra lo que estás viendo. O sea, te está diciendo más como, esta edición te dice como más, como siéntelo y te voy a dar como la idea para que lo entiendas, pero no lo tienes que entender al 100. En cambio, por ejemplo, una película, por ejemplo, Jason Bourne, es como, sí quiero ver cómo lo golpea, cómo está agarrando la pluma, todo, y no puedo ver nada porque tu cámara está saltando y tus cortes son de 2 segundos, no, menos de 1 segundo, entonces no entiendo nada, pero quiero entender. Y aquí tal vez no quieres entender, pero al mismo tiempo lo estás sintiendo. Y eso creo que es lo que funciona muy bien en esta edición. Sí, la verdad. Oye, y ahora que mencionabas lo del final, perdón, Edith. No, adelante. Nada más mencionar que, o sea, pudo haber hecho un final, no sé, ahí medio, ¿cómo se dice? Ambiguo, ¿no? De que se quedaron a vivir ahí y no pasó nada, o no sé, pero no, fue intencionalmente muy esperanzador, ¿no? De que como de veras los descubren y pues tú entiendes de que ya fue, al menos a esas alturas, ¿no? Un final feliz, ¿no? Entonces, Claro. fue como que el respiro final. No, y aparte también enfatiza la esperanza cuando vemos que los zombies sí se están muriendo, o bueno, los infectados se están muriendo. Entonces eso es como una remarcar que al final del día sí se está acabando eso, esa infección. No, y sí lo hizo muy bien Danny Boyle, o sea, porque justo te plantea este mundo solo, devastador, o sea, no hay nada, hay muertos que tampoco se ven dónde están, y luego los soldados, y es una mansión así aislada de todo, y la escena que a mí también me encantó fue Jim tirado, ya como que ya lo van a matar, a las otras dos las tienen ya encerradas, o sea, todo está perdido, o sea, el mundo está destruido, ¿no? Y de repente nada más hace una toma de un avión volando, y es como todo lo que necesitas para decir, ok, todavía hay mundo, y ahí es cuando hace el clic y dice, ok, hay que salvar el mundo. Claro. Exacto, sí. Y de hecho, creo que originalmente habían grabado 3 finales,
pues, igual creo que lo vi en una entrevista y de hecho también creo Sí, que lo hice en el Wikipedia y los otros finales eran como súper o sea, desesperanzadores. Creo que uno es donde Jim moría en el hospital cuando lo tratan de resucitar. ajá, Otro era Jim y ya. sin el rescate, o sea, Jim murió y ya nada más se veía en rescate de esta Hannah y Selena. Y otro era Ajá, literalmente aplicaron la de supercampeones porque Jim se levantaba creo que nada más en el hospital y todavía hacía un sueño. ajá. No, nunca No. hagan eso, por el amor de Dios. Qué horror. No, había una versión donde en lugar de los soldados llegaban a un hospital, salvaban al papá de Hannah con una transfusión de sangre de Jim, pero ese fue como muy en los primeros guiones. Pero sí, Órale. y el que sí salió, el que sí está grabado y editado, bueno, editado, sí, creo que un poco, Sí, es justo el final con Hannah y Selena, creo, sí, Sí, Selena. Selena. al final, pero ellas dos solas. O Que sea, por Jim cierto, muere. O sea, grababan como las dos versiones, ellas dos y con Jim. Ajá. para hablar un poquito, bueno, rápidamente ya para cerrar esta sección de Selena, como personaje femenino creo que funciona excelente. Por un momento sentí forzada la trama romántica, pero al final del día también me acuerdo que en estas películas pues apocalípticas, pues al final del día, pues todo mundo vive las emociones al máximo. Y no es como que no haya desarrollado una relación con el protagonista, porque sí la hay, o sea, sí hay un desarrollo de ella primero diciendo como, no, es que a ver, si te cae una gota de algo, Ujú. inmediatamente te corto la cabeza, como lo hice con ese idiota, y todo así como, ok, está chido. Y poco a poco como ella se va encariñando y lo dice, o sea, lo dice hasta el guión, así como para remarcarte lo de, es que estoy viendo a este padre con su hija y eso me ha devuelto la esperanza en el mundo Ujú. y que esta vida vale la pena lucharla cuando tenemos conexión con otras personas. Y creo que en ese aspecto, creo que su personaje funciona para eso, para recuperar la fe en la humanidad. Porque Jim, como literalmente acaba de nacer en este mundo, Claro. no tiene ese cinismo de lo que ella vio básicamente como el mundo colapsó. Entonces, creo que su personaje funciona muy, muy bien. Es un personaje interesante, es un personaje con personalidad propia que no necesita que la salven en ese aspecto porque al final del día ella trata de abrirse camino como puede y también trata de proteger a Hannah como ella mejor lo puede hacer. Pero bueno, si ya le llega una ayuda extra pues para sacarla de ahí, pues sí, excelente, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto es un personaje muy bien escrito, es un personaje secundario evidentemente, pero funciona muy muy bien, o sea, no tengo mayor quejas con ella, la verdad está muy bien su personaje. Sí, Sí. fíjate que yo era en este rewatch, me enfoqué en eso porque, no sé por qué, pero dije, ay, pero cómo estaba construida su relación, ¿no? Es como el clásico enamoramiento, eso, pero creo que no, o sea, creo que hasta, hasta la casa no sucede nada entre ellos, nada más como que son los dos sobrevivientes que empezaron juntos y pues no les queda de otra. Y, y creo que nada más ese momento del beso es como nada más el momento de pasión así, de que ya están sobreviviendo, ya se echó a los soldados, ya como que saben que va a estar bien y ya nada más es como los dos así atascándose porque es el fin del Y, mundo y están vivos y y creo que, y me gustó mucho que no sigue, no continúan eso, sino llega esta Hannah y le da así con una botella en la cabeza, Está ¿no? Y buenísimo. rompe con eh, todo ese momento de romántico, ¿no? Y es, dices, ok, no va por ahí en ningún momento. es Y que que yo, tampoco acaba con un beso, ¿sabes? Es que yo más bien creo Ujú, que ujú. esa es la cuestión de ese momento, como que más bien es el cariño que se tienen y es la forma como saben expresarlo en ese momento, ¿no? O sea, besándose, pero Ujú, realmente en ningún momento como que lo abusan de ello, como esta cuestión de decir, no, es que voy a salvar al amor de mi vida, ¿no? O voy a, ujú, ay, no, Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. No, en ningún momento los personajes es eso. no va por ahí. Exacto. Realmente yo creo que por eso es tan inteligente la forma como escribieron el guión, porque evidentemente se tenían cariño ellos, pero puede ser un cariño de sobrevivientes, de decir, güey, en ti puedo confiar, y en ese momento le salió expresarlo de esa manera, pero en ningún momento como que se nos vuelve a dar como ese indicio de decir,
no, es que terminaron casándose y siendo pareja y felices por siempre. No, realmente no, o sea, eso queda a un Con lado. Selena embarazada al final mientras llega el Exacto. avión. Exacto, si hubiera sido cualquier otro director, yo creo que ese hubiera sido el final, ¿no? O sea, teniendo al bebé y que el bebé, como les tocó sangre, se convierte en zombie el bebé y sería la secuela del bebé zombie. Pero no, como está tan inteligente, tan inteligentemente escrito, es tan brillante la forma como lo escribieron, es como ese momento de sorprenderse, de decir, güey, sigues vivo, y le salió darle un beso el uno al otro, pero cuando Hannah de repente le dice, es que pensé que la estabas mordiendo, porque efectivamente en este mundo no hay espacio Sí. para el romanticismo, ¿me entiendes? Están todo el mundo muriendo, descabezándose, comiéndose los unos a los otros y estos besándose. Por eso dice Hannah, yo pensé que la estabas mordiendo, porque es lo que piensas en ese mundo, no en el amor, en el cariño. Y yo creo que eso es lo interesante de la película, porque creo que esa acción demuestra lo que es la película. Mientras todo el mundo está pensando en la violencia, en el matar y en todo eso, ellos se recuerdan el cariño y el amor, que es lo que importa como trascender, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan bonito también esa escena, porque no es esa escena de el Romeo Romeo, sino es una escena como de auténtico cariño que se expresó a través de un beso, ¿no? Ujú. Sí, completamente de acuerdo, la verdad. Entonces sí, la verdad sí, o sea, viendo esta película, realmente recordé por qué me gustaba tanto Danny Boyle, porque no es tan sencillo lo que parece, y hay muy buen desarrollo, hay muy buen uso de muchas cosas, y creo que por eso vale mucho la pena verla. Igual ya, última cosa nada más que sí quiero mencionar, porque es de las escenas que más recuerdo así en toda mi vida, es siempre que no sé, recuerdo así cine, recuerdo esa escena que es cuando a Frank le cae la gota de sangre en el ojo. Uf. Eh, Sí. ahora la manera en que lo vi fue un poco más trágico porque ya analizándolo como les contaba yo desde mi perspectiva de masculinidad tóxica, creo que me parece aún más trágico lo que le pasa porque él iba con toda la esperanza, ¿no? De que en este campamento iba a haber soldados que les iban a proteger, que iban a proteger sobre todo a su hija. Y cuando llega y no hay nadie, pues se decepciona, ¿no? Se decepciona con la vida. Y lo que me llama la atención es que es cuando este personaje amable, cariñoso, decide expresar rabia, decide expresar enojo, que es muy válido. Lo trágico es que al expresarlo, o sea, la única vez que lo expresa es la vez que le cuesta la vida, literalmente, ¿no? Sí. Entonces, no sé si tomarlo como una reflexión sobre en qué momentos debemos mostrar rabia y de qué forma tenemos que mostrar violencia, que no sea a veces tan fortuita, pero al mismo tiempo yo pienso como, pero pues bueno, es que es sano mostrar, o sea, es sano enojarse, es sano mostrarlo, pero evidentemente hay lugares y hay momentos, pero no sé, o sea, no sé ustedes qué piensen, pero al final el día es trágico, o sea, me parece trágico al final, o sea... Pero Es que siento que es eso, o sea, hay muchas manifestaciones de rabia y cada quien lo manifiesta diferente. Y por eso y no sé, o sea, justo creo que, sobre todo al final, ¿no? O sea, Jim muestra toda la rabia, ¿no? Pero justo es eso de que, o sea, y esta parte se ve mejor en un cacho de la segunda parte, pero donde no sabes quiénes son los malos y quiénes son los buenos, porque la rabia, pues, es humana. claro. No, y de hecho, o sea, nada más retomándolo, Piaf, yo creo que es aún más trágico porque después de él demostrar la rabia y decir, y que su hija le pregunta, ¿estás bien? Le dice, sí, no te preocupes, Hannah, te quiero mucho. Y cuando se va acercando la niña, y vuelvo a lo mismo, o sea, él al final lo que quería era preservar el amor, ¿no? Y a pesar de que la rabia lo seguía ganando, le decía, él le seguía diciendo, no te acerques, no te acerques, no te acerques, ya cuando se está transformando, entonces te das cuenta cómo también lo que quería el personaje del papá era que ella estuviera en paz, que que trascendiera el amor que le tenía él a ella. Él no pudo lograrlo, pero hasta el final no le dejó de demostrar el cariño que le tenía a su hija, ¿no? Exacto, creo que por eso se vuelve más dramático aún, porque dices, verga, o sea, él a pesar de que lo está consumiendo la rabia, no se olvida que lo importante es el amor,
no sé, me parece muy, muy, muy No, acertado eso. porque aparte te faltó ahí un diálogo que le dice, perdón por haberme enojado antes. Claro, Te quiero claro, Ajá. mucho. Entonces, así como, no manches. Sí. Y creo que eso es muy importante porque eso es Aléjate, justo, es aléjate. válido enojarnos, pero es válido también pedir perdón claro. por eso. O sea, porque como dice Melvin, ¿no? También, o sea, la rabia es humana, el enojo es humano. El punto es eso, es disculparnos, es vivir esas emociones y luego pedir perdón y que no vuelvan a pasar. Y creo que un poco por eso él le dice así como, perdón, te quiero. Y luego es como, te tengo que proteger, te tengo que proteger, te tengo que proteger. Y que es un poco también por lo que Frank dice, ¿no? Es que yo no me quería aventurar porque si me pasa algo a mí, pues ella ya se quedaba sola. Pero pues ya que están ustedes dos, ya está Jimmy y Selena, pues ya al menos si me pasa algo a mí, bueno, pues ya se queda con ustedes, o sea, ya está acompañada. Y sí, en ese aspecto, por eso creo que es uno de los momentos que más me han marcado del cine, o sea, en general, porque siempre me pareció como súper trágico un personaje con tanta responsabilidad afectiva en ese aspecto tuviera un momento de arrebato que le cuesta la vida. Y qué triste. Ay, pues bueno, pues vamos a hablar rápidamente ya entonces en la tercera parte de la secuela. Así que bueno, y ya hay de las conclusiones de esta cinta. Así que vámonos ya entonces a la tercera parte.